Hablar de alta fidelidad es hablar de historia, de innovación y de marcas que marcaron un antes y un después en la forma en que disfrutamos la música en casa. A lo largo del siglo XX aparecieron muchas compañías que prometían acercar la experiencia de un concierto al salón, pero solo unas pocas lograron dejar una huella imborrable. Una de ellas fue Marantz, una marca que supo combinar la pasión artística con la ingeniería de precisión para convertirse en sinónimo de musicalidad y elegancia. Y todo comenzó gracias a la visión de un hombre que nunca se conformó con lo establecido. Saul Bernard Marantz, un creador que, más que un empresario, fue un auténtico pionero dispuesto a revolucionar la forma de escuchar música. Saul vino al mundo en 1911 en Brooklyn, Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes judíos polacos que habían llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades. Sin embargo, la vida no fue fácil. La familia atravesaba grandes apuros económicos y el joven Saul se vio obligado a dejar la escuela para trabajar desde muy temprana edad. Sus primeros empleos fueron humildes, como repartidor en Nueva York, pero eso no apagó su inquietud. Incluso en esas circunstancias mantenía viva una insaciable curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas. Pasaba horas desarmando radios, experimentando con aparatos y, sobre todo, dejándose llevar por el magnetismo de la música que tanto le apasionaba. Su verdadera vocación parecía estar dividida en dos caminos: el arte y la música por un lado y la tecnología por el otro. Estudió en el prestigioso Pratt Institute, donde se formó como diseñador gráfico. Su talento lo llevó a trabajar con empresas importantes como Hanes y General Electric, aportando ideas frescas y una visión estética distinta. Pero al mismo tiempo cultivaba otra pasión, la guitarra. Llegó a tomar lecciones con el legendario guitarrista español Andrés Segovia, experiencia que reforzó su sensibilidad musical y lo marcó profundamente. Esa dualidad, arte y ciencia, música y tecnología, acabaría definiendo el sello de Marantz. Equipos con diseños elegantes y una calidad de sonido que emocionaba tanto al oído como a la vista. La Segunda Guerra Mundial cambió el rumbo de millones de vidas, y la de Saul Marantz no fue la excepción. Durante el conflicto se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde además de servir a su país, recibió formación en electrónica. Ese aprendizaje técnico resultó ser crucial, pues le permitió comprender en profundidad los circuitos y las válvulas que más tarde usaría en sus propios inventos. Al terminar la guerra, con el entusiasmo de quien quiere aplicar lo aprendido, Saul comenzó a experimentar en casa, en el suburbio de Kew Gardens. Junto a su esposa Jen, quien destacaba en matemáticas y lo ayudaba con cálculos complejos, construyó su primer gran proyecto, el Audio Consolette, un preamplificador de válvulas que ofrecía ajustes de ecualización muy avanzados para la época y un sonido mucho más limpio y natural que el de la competencia. Con la colaboración del ingeniero Sidney Smith, aquel prototipo se convirtió en el primer gran paso de una aventura que cambiaría para siempre la historia del audio. En 1952, Saul Marantz decidió mostrar su Audio Consolette a Mike Plum, un vendedor de la tienda Harvey Radio en Manhattan, uno de los lugares clave para los entusiastas del audio en aquella época. Plum reconoció inmediatamente el potencial del invento, pero le puso un reto claro. Si quería que el aparato se vendiera en la tienda, Marantz debía comprometerse a fabricar al menos 100 unidades. Para un proyecto que había nacido en la sala de estar de su casa, aquella cifra parecía enorme y casi inalcanzable. Sin embargo, Saul aceptó el desafío, convencido de la calidad de su diseño. Lo sorprendente es que las ventas superaron todas las expectativas. La demanda fue tan fuerte que en poco tiempo se agotaron las primeras unidades, demostrando que el público estaba preparado para un producto de ese nivel. Ese éxito inicial marcó el inicio de algo mucho más grande. En 1953 nacía oficialmente la Marantz Company, que pronto dejaría de ser un experimento casero para convertirse en una marca reconocida. El siguiente paso fue consolidar aquel primer prototipo en un producto más pulido y listo para conquistar el mercado. En 1954 apareció el Modelo 1, un preamplificador que perfeccionaba las ideas del Audio Consolette y añadía algo clave, la ecualización RIAA, el estándar adoptado por la industria discográfica para asegurar una reproducción correcta de los vinilos.
Aquel detalle técnico, que podía pasar desapercibido para el consumidor común, fue decisivo para los audiófilos que buscaban precisión absoluta. Poco después llegaron más lanzamientos. El Modelo 2, un amplificador monofónico de 40 vatios basado en válvulas EL34, y el Modelo 3, un crossover diseñado para dividir las frecuencias con mayor fidelidad. Con apenas unos años de vida, Marantz pasó de ser una pequeña empresa familiar a un nombre que los amantes de la alta fidelidad empezaban a respetar seriamente. En 1958, ya instalados en una nueva fábrica en Nueva York, que permitía una producción mayor y más estable, Marantz presentó lo que se convertiría en una auténtica leyenda, el Modelo 7. Este preamplificador de válvulas no tardó en ganarse la fama de ser uno de los mejores jamás creados, gracias a su claridad, musicalidad y versatilidad. Se estima que se vendieron más de 150.000 unidades, una cifra impresionante para un producto de nicho. Pero el catálogo no se detuvo ahí. La compañía lanzó también el Modelo 5, otro amplificador de válvulas muy apreciado, el Modelo 8, que ofrecía una configuración estéreo, y finalmente el monumental Modelo 9, un monobloque de 70 vatios que combinaba potencia y refinamiento en igual medida. Este último fue tan preciso que incluso la NASA lo utilizó en el programa Apolo, demostrando que la calidad de Marantz no solo convencía a los melómanos, sino también a los ingenieros aeroespaciales que necesitaban fiabilidad absoluta. En 1961 se incorporó a la empresa Richard Sequerra, un ingeniero de gran talento que aportó una nueva dimensión a la marca. Gracias a él nació el Modelo 10 FM Tuner, que sorprendió al mundo por incluir un osciloscopio integrado en el panel frontal, una innovación que permitía al usuario visualizar la señal de radio y afinar la sintonización con una precisión sin precedentes. Este tipo de detalles eran los que diferenciaban a Marantz del resto. No solo fabricaban productos funcionales, sino auténticas piezas de ingeniería adelantadas a su tiempo. Poco después, en 1963, se atrevieron con su primer tocadiscos, el SLT-12, que aunque no alcanzó el mismo impacto que sus amplificadores, amplió el catálogo de la marca. Sin embargo, no todo fueron aciertos. En 1964 lanzaron el Modelo 10B, una versión avanzada del Tuner FM que representaba lo mejor de la tecnología de entonces, con una calidad sonora insuperable. El problema fue que su fabricación resultaba extremadamente costosa. Cada unidad vendida generaba pérdidas en lugar de beneficios. Aunque su precio de venta era alto, unos $750 de la época, una cifra enorme para un aparato doméstico, la compañía perdía alrededor de $100 por cada unidad fabricada. El éxito en reputación no compensó el golpe económico, y por primera vez Marantz se encontró al borde de la quiebra. Ese mismo año, cuando la situación financiera de Marantz parecía insostenible tras el fracaso económico del Modelo 10B, apareció en escena Joseph Tushinsky, de la empresa Superscope Incorporated, quien decidió adquirir la compañía y evitar su colapso definitivo. Gracias a esta operación, Marantz no solo sobrevivió, sino que inició una nueva etapa. La producción se trasladó a California, con instalaciones más amplias que permitían un volumen mayor de fabricación. Poco después, buscando optimizar costes sin perder calidad, parte de la producción pasó a realizarse en Japón, en colaboración con la Standard Radio Corporation, una firma con experiencia en radios y magnetófonos. Esta alianza permitió a Marantz aprovechar la disciplina y precisión de la ingeniería japonesa, a la vez que mantenía su identidad en el diseño de productos. De esta etapa surgieron hitos como el Modelo 7T, su primer preamplificador a transistores, el Modelo 15, un amplificador estéreo de gran potencia, y el Modelo 18, que llamó la atención por introducir la célebre rueda de sintonización Gyro Touch, un detalle que no solo era práctico, sino que aportaba un toque distintivo y elegante que se convirtió en un sello de la marca. Durante los años 70, la marca vivió una expansión masiva que la consolidó a nivel global. La serie 2200 de receptores estéreo se convirtió en un verdadero clásico de la época. Eran aparatos robustos, de sonido detallado y con un diseño imponente que adornaba los salones como auténticas piezas de lujo tecnológico. Esta década culminó con un modelo legendario. En 1978 lanzaron el Modelo 2600, que poseía una potencia impresionante.
no solo era uno de los receptores más potentes jamás fabricados, sino que representaba a la perfección la filosofía de Marantz en aquellos años: unir refinamiento sonoro con una fuerza bruta que lo hacía destacar frente a la competencia. Hoy en día, ese receptor sigue siendo objeto de culto entre coleccionistas de audio vintage. Pero la compañía no se limitó únicamente al mercado doméstico. Fue también en esta década cuando Marantz decidió diversificar su catálogo, creando una división enfocada en aplicaciones profesionales, destinada a estudios de grabación, radiodifusión y sonido en directo. Esta rama, que más tarde sería conocida como Marantz Professional, ofrecía grabadoras de cinta, reproductores de alta fiabilidad y sistemas pensados para funcionar de manera estable durante largas jornadas de trabajo. No eran productos espectaculares en diseño, pero sí herramientas muy valoradas por técnicos y profesionales del sonido que necesitaban fiabilidad absoluta. Gracias a esta división, Marantz demostró que no solo podía conquistar los salones de los melómanos, sino también las cabinas de los ingenieros de sonido y los estudios de radio y televisión, consolidando así su prestigio en ámbitos mucho más exigentes. En paralelo a ese crecimiento, Marantz protagonizó una de las campañas publicitarias más icónicas y recordadas de la historia del audio. En ella, la marca mostraba un receptor que había sobrevivido a un incendio doméstico. El aparato, aunque marcado por las llamas y el humo, seguía funcionando. El mensaje era tan directo como impactante. Los equipos de Marantz eran tan robustos y bien construidos que ni el fuego podía destruirlos. Esta campaña fue brillante desde el punto de vista publicitario y se convirtió en un mito dentro del marketing del audio. Además, Marantz reforzó su imagen como sinónimo de fiabilidad extrema. A finales de los 70, Superscope decidió vender gran parte de Marantz a Philips, lo que marcó el inicio de una nueva era tecnológica, la del Compact Disc. Durante los años 80, los primeros reproductores digitales de la marca, como el CD63 y el CD73, desarrollados en estrecha colaboración con la tecnología de Philips, fueron recibidos con entusiasmo. No eran simples reproductores, eran considerados por muchos como los más musicales de su tiempo, capaces de combinar la claridad del formato digital con una calidez que los diferenciaba de otros competidores más fríos y técnicos. En esta etapa entró en juego el carismático Ken Ishiwata, quien creó las ediciones especiales K-I Signature, muy apreciadas por su sonido refinado y cálido. Durante los años 90, Marantz continuó expandiendo sus horizontes. La compañía, que hasta entonces había sido sinónimo de alta fidelidad estéreo, se adentró con decisión en el naciente mundo del home cinema. Receptores AV multicanal, proyectores y nuevos componentes se sumaron a su catálogo, sin perder de vista el sector que le había dado tanto reconocimiento. Fue en esta época cuando nacieron equipos como el SM80, un amplificador certificado THX, o el SR96, un receptor AV que recibió excelentes críticas por combinar potencia, precisión y facilidad de uso. En paralelo, Marantz desarrolló la serie Music Link, una línea de componentes que ofrecían gran rendimiento en formatos más compactos, pensados para quienes querían calidad sin sacrificar espacio. Al mismo tiempo, la empresa no se olvidaba de su herencia. Relanzó versiones especiales de clásicos como el modelo 7T y el modelo 9, y hasta se permitió proyectos más exclusivos como el T1, un amplificador de válvulas que conectaba de lleno con la esencia original de Saul Marantz. Con la llegada de los años 2000, Marantz también vivió grandes cambios empresariales. En 2001, la filial japonesa de la marca compró parte de Philips, y poco después, en 2002, se unió con Denon para formar un gran grupo llamado D&M Holdings, al que más tarde se sumaron otras marcas como Boston Acoustics. Esta unión le dio a Marantz más estabilidad y recursos para seguir creciendo. Aún así, en 2008, Philips se retiró definitivamente, cerrando una relación que había durado casi 30 años. Más adelante, en 2017, el grupo D&M fue comprado por Sound United, que también tenía bajo su control marcas como Polk Audio y Definitive Technology. Finalmente, en 2022, Sound United pasó a formar parte de Massimo Corporation, la actual propietaria de Marantz. En medio de todos estos cambios de dueños, hubo un acontecimiento clave que marcó un antes y un después en la estrategia de la compañía:
En 2014, la división Marantz Professional fue vendida al grupo InMusic, que ya controlaba otras marcas destacadas en el mundo del audio como Denon DJ, Akai Professional o Alesis. Esta venta tuvo una lógica clara. Mientras Marantz decidía concentrar todos sus esfuerzos en su catálogo de alta fidelidad y cine en casa, InMusic se quedó con la rama enfocada en entornos profesionales. Fue el cierre de un ciclo iniciado en los años 70, cuando Marantz había decidido competir en estudios de grabación, radiodifusión y sonorización profesional. Desde entonces, productos como grabadoras portátiles, sistemas de instalación o reproductores de uso intensivo pasaron a formar parte de la cartera de InMusic, mientras que Marantz reforzaba su identidad como una marca centrada en la excelencia doméstica. En paralelo a todos estos giros empresariales, la figura de Ken Ishiwata siguió brillando con luz propia. Durante décadas fue embajador de la marca y creador de los legendarios modelos Ki Signature, versiones refinadas y personalizadas que marcaron un estándar dentro del mundo audiófilo. Su labor se extendió hasta 2019, año de su fallecimiento, dejando tras de sí un legado inmenso y un hueco difícil de llenar. Mucho antes, en 1997, había fallecido el propio Saul Marantz, el visionario que fundó la compañía en los años 50, cerrando así un capítulo fundamental en la historia de la alta fidelidad. Hoy, bajo el paraguas de Massimo Corporation, Marantz sigue firme en su misión original: crear amplificadores, receptores, reproductores y sistemas de referencia que no solo destaquen por su precisión técnica, sino también por su diseño elegante, su calidez sonora y su capacidad de emocionar. Su historia es un reflejo de la perseverancia, una marca que ha sobrevivido a guerras, crisis financieras y cambios de propietarios. Más de 70 años después, Marantz sigue cautivando a amantes del buen sonido en todo el mundo, demostrando que cuando se combina arte, ciencia y pasión, se crea un legado que trasciende el tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otra marca o figura del audio te gustaría descubrir en próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.